Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos, en primer lugar, a la Universidad Externado de Colombia y, en segundo lugar, a este foro que tiene como finalidad el hacer el análisis de la nueva política de ciencia y tecnología y de la decisión del Estado de ingresar por los caminos de la prospectiva. Me voy a tomar simplemente unos breves minutos para contarles en qué consiste el evento. Este es un evento que yo considero que es histórico, y es histórico porque, pues, por una parte está la decisión del Estado convertida en política pública de abordar con seriedad los estudios de futuro, de ayudarle a Colombia a seguir caminando hacia el desarrollo, pero esta vez con visión de futuro. Y aquí se rompe una mala usanza de muchos años que tiene América Latina y que tiene Colombia, de mirar únicamente a la altura de la nariz, de trasegar únicamente mirando el día a día. En este momento se nos dice, es muy importante que el desarrollo de nuestro país, es muy importante que el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación miren hacia adelante, miren hacia el futuro. Entonces hay dos actores supremamente importantes. Por una parte, el Estado, que toma la decisión de que miremos al futuro. Por otro lado está la academia, y justamente este evento tiene como finalidad escuchar al Estado, escuchar la voz de la política del Estado, y igualmente, pues, escuchar a la academia, escuchar la reacción de la academia. Se dice que América Latina y Colombia está necesariamente concernida. No hemos sido capaces de despegar porque no hemos sido capaces de mirar al futuro. Y yo pienso que esta es una gran verdad. Este evento está entonces establecido de la siguiente manera. En primer lugar, tomará la palabra el señor viceministro de Ciencia y Tecnología, el doctor Sergio Cristancho. Yo simplemente, antes de que comience, voy a hacer una brevísima presentación de cada uno de los panelistas. Él me pidió, además de los 8 minutos, pues un poquito más de tiempo, y pues sería vergonzoso decirle, no, señor ministro, usted no tiene sino cierto tiempo nada más. Después, el señor subdirector del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Edwin Ramírez. Estas dos son las voces del Estado y son muy importantes porque, por una parte, es el pensamiento de la ciencia y la tecnología, es la política científico-tecnológica, pero por otro lado está igualmente una gran decisión que toma el Departamento Nacional de Planeación de crear una subdirección de prospectiva y desarrollo, y que tiene unas funciones maravillosas, unas funciones que añorarían los padres fundadores de la prospectiva, ¿no? Un poquito de lo que decía Gastón Berger. Prospectiva es ver hacia adelante con amplitud, con profundidad, pensando en el ser humano y asumiendo riesgos. Pues es un poquito eso lo que quiere el Departamento Nacional de Planeación, que el desarrollo de Colombia no vaya simplemente con el día a día, sino que en este momento la luz del futuro pueda iluminar la acción del presente. Es algo por lo cual nosotros en el externado hemos luchado hace muchos años, desde cuando se fundó nuestro centro de prospectiva, y por eso nos sentimos muy contentos. Pero por otro lado está la academia, que va a reaccionar frente a esto. Y la academia, pues, están aquí personas absolutamente ilustres, perfectamente representativas de nuestra academia. Está nuestro decano, el doctor Alejandro Beltrán, decano de la Facultad de Administración de Empresas. Está igualmente el doctor Gonzalo Ordóñez, decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Está igualmente la academia, por medio de un gran académico, que es el doctor Javier Medina, pues uno de los
prospectivistas de mayor reconocimiento en América Latina. Fue director y fundador del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, y pues es una persona muy cara para todos nosotros. Pero está también la academia, un poquito lo que nos contaba Luis Antonio, por medio de la investigación de un investigador de muchos quilates en nuestro doctorado de administración, que es el doctor Luis Antonio Orozco. Entonces, aquí están universidades de mucha valía, la Universidad del Valle, está igualmente la Universidad Nacional, porque está con nosotros el doctor Yesid Soler, que es, por una parte, el director ejecutivo de la Red Colombiana de Prospectiva, pero es igualmente un docente muy ilustre de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, pues hay dos actores sociales: el Estado, que genera unas políticas públicas con visión de futuro, pensando rompiendo el cortoplacismo, y por otro lado está la academia, que responde a esta iniciativa. Pues optimizando el tiempo, quiero darle la palabra al doctor Sergio Cristancho, el viceministro de Conocimiento e Innovación. El doctor Cristancho es PhD en Psicología Cultural y Ambiental de la Universidad de Illinois, y en este momento lleva las riendas del conocimiento, la innovación y la productividad desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, doctor Cristancho, tiene usted la palabra. Estamos muy contentos y muy ansiosos por escuchar. Muchas gracias, estimadísimo profesor Francisco José Mujica. Un saludo muy especial para usted, para el profesor Luis Antonio Orozco. Muchas gracias por la invitación. Al doctor Gonzalo Matamoros también un saludo muy especial. Yo celebro, primero que todo, como académico, este tipo de espacios de diálogo, de debate, de construcción, de apropiación también de las normativas, de las políticas que se dan alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación, y por eso les agradezco enormemente la invitación. Es parte de nuestro rol también en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación poder transmitir esta información de la manera más efectiva y, por supuesto, escuchar también las observaciones y las, digamos, preguntas que puedan surgir, poderlas responder para que esta política realmente pues, pueda tener vida. Yo le pedí unos minutos de más al profesor Francisco José Mujica, más que todo porque como el evento se trata de la política nacional de CTI, si bien ya fue publicada desde el mes de diciembre y estoy seguro que la mayoría de ustedes ya han tenido la oportunidad de consultarla, de todas maneras sí es importante que tengamos al menos unos elementos en común previos a presentar el decreto 1666. Entonces me voy a permitir unos minutos para poderles presentar ese contexto general. En la siguiente diapositiva, entonces, que le agradezco a Ladies colocar, básicamente viene el porqué de la política de CTI. La política de CTI se materializó a través de un documento COMPES, el COMPES 4069, que fue firmado en diciembre del 2021. Primero que todo, era muy necesario actualizar la política vigente, que ya llevaba 12 años, para atender a los retos actuales. Ustedes saben que no solamente el mundo de la CTI, sino las realidades sociales van cambiando y la respuesta que se espera de la ciencia a esas necesidades sociales también va dinamizándose. Entonces era muy necesario hacer una actualización de esa política. Segundo, también era importante incorporar las buenas prácticas en el diseño, formulación y evaluación de políticas públicas del entorno y también abordar pues retos grandes de gobernanza multinivel, y en ese sentido pues el nuevo panorama con la creación del ministerio pues implicaba también obviamente abordar asuntos de política pública ya con el alcance que puede tener un ministerio, y también todo un sistema de gobernanza como el establecido en el decreto 1666 pues implicaba también obviamente actualizar esos asuntos de política pública para aprovechar mejor esas nuevas instancias y los alcances de estas digamos nuevos niveles de gobernanza. Y por supuesto algo muy importante, que era atender las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios, que había también urgido a que esas recomendaciones se materializaran en una política pública para el país con un horizonte en el plazo de 10 años. El objetivo general de la política de CTI fue básicamente la de incrementar la contribución de la CTI al desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país,
con 3 enfoques que son transversales a toda la política: el diferencial, el territorial y el participativo, para contribuir a lograr los cambios culturales que promuevan una sociedad del conocimiento. De esta manera, pues se llegó, así de manera muy sucinta, lo voy a presentar porque aquí nos pudiéramos demorar mucho rato en esta diapositiva. Finalmente, pues se llegó a digamos, este esquema con 700, digamos, a partir del análisis inicial de 700 acciones, 18 documentos de política pública previamente analizados, se llegó finalmente a que es básicamente la síntesis, con unos ejes transversales de la política que son fomento a vocaciones, generación de conocimiento, uso del conocimiento y apropiación del conocimiento, que ustedes los ven en la parte interna de ese gráfico circular. 3 ejes transversales que son el de potencializadores regionales e internacionales, factores dinamizadores y recursos financieros. Si bien los 4 primeros son los ejes constitutivos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, los demás pues son habilitantes para el funcionamiento de esos 4. Además, cada uno de esos ejes contiene entre 3 y 4 eslabones que funcionan comunidades de análisis y de política. Ustedes los ven ahí. Toda la visión de la política se soporta pues en los 9 principios y en los 3 enfoques que están en la parte de abajo, que guían justamente pues todos los elementos de este documento orientador para el país para los próximos 10 años. Por supuesto, no puede faltar la ética, la integridad científica, la excelencia, la articulación, la direccionalidad y prospectiva, muy importante, sobre todo por los actores aquí presentes, la interdisciplinariedad, la inclusión y la justicia social, la sostenibilidad, la evaluación y la flexibilidad. Para resumir, yo creo que es una política bastante balanceada en términos de que recoge, digamos, los 3 grandes momentos y los 3 grandes modelos de sistemas nacionales de innovación. El primero, que siempre estuvo muy orientado históricamente solo hacia los procesos de generación de conocimiento. El segundo, que enfocó toda la generación de conocimiento hacia los temas de competitividad y productividad. Y que ya aparte de esos 2 anteriores, recoge también las necesidades de generar una ciencia, una tecnología de innovación orientada hacia la equidad social y hacia la sostenibilidad ambiental, tal y como también nos lo han requerido el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenibles. En ese sentido, pues es una política balanceada, digamos, que recoge esas perspectivas históricas y también trata de responder a la multidimensionalidad de necesidades que hoy en día tenemos. Esta política se desarrolla, por supuesto, con unos focos temáticos para el margen de los 10 años que son su ámbito temporal, orientados por los 8 focos de la misión de Sabios, y pues básicamente también dando cumplimiento a las 5 misiones emblemáticas que fueron las planteadas por la misión. Siguiente, por favor. Aquí entonces tenemos como resumen la participación en el proceso de construcción de esta política. Esta es una política que no salió del gobierno, digamos, de un ejercicio interno de gobierno. Es una política que fue construida por diferentes entidades, sí, de la rama ejecutiva, pero también a partir de reuniones con diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hubo reuniones con actores de la cuádruple hélice, con universidades, centros de investigación, empresas, con obviamente otros actores estatales, con miembros también de la sociedad. Se recibieron más de 1.500 comentarios que fueron muy seriamente tomados en cuenta. Nuestro Departamento Nacional de Planeación tuvo un rol muy importante en la construcción de esta política, en tanto nos ayudó a ir canalizando, ir depurando, generando estrategias para ir consolidando la política. Hubo 3 consultas públicas de los borradores ya de los documentos que iban avanzando y finalmente pues se esbozaron 19 líneas estratégicas y 59 acciones que forman parte del PAS de esta política para el horizonte de tiempo 2022-2031. Entonces, nuevamente para destacar todo el ejercicio previo que sucedió antes de la consolidación de esta política. Como toda política, pues obviamente implica unas aspiraciones de país y es un documento orientador. Obviamente requerirá desarrollo de políticas más específicas que ahonden en temas que no se lograron ahondar con suficiente profundidad en el documento, pero pues esa es la idea de una política sombrilla. En este sentido, algunos de los impactos esperados es el aumento de la inversión nacional en I+D, que actualmente está en el 0.28% del PIB al 1% del PIB al 2031. También el incremento de la inversión privada
del 0.16 al 0.60 del PIB, el incremento de la vinculación laboral de doctores. En este momento nosotros solamente tenemos una vinculación de 2.4% de las personas con formación doctoral al entorno empresarial, cuando países vecinos como Ecuador tienen alrededor del 15%, ni hablar de Chile, Brasil y Argentina, que tienen más del 20% de sus doctores vinculados a empresas. Fortalecimiento de institutos y centros de I+D a través de diferentes apoyos al ecosistema científico y financiamiento basal a centros, mejora de capacidades de innovación del país, aumentando el índice global de innovación de nuestro país, fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento y aumento de las capacidades, sobre todo regionalizando las implicaciones de la política, lo cual pues se espera se vea reflejado en el comportamiento del IDIC de esos 9 a 13 departamentos que en este momento pues pudieran mejorar esas condiciones. Siguiente, por favor. Ahorita sí ya, y con ese, digamos, marco muy general de la política pública, ese documento COMPES 4069, pasemos a hablar de lo que ustedes me invitaron a hablar, que es el decreto 1666, por el cual se modifica el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, básicamente para establecer unas estructuras de gobernanza que sean ya congruentes con la nueva institucionalidad, la creación del ministerio, y por supuesto pues que le van a dar fuerza a la implementación de esta política pública. Por supuesto, para modificar el sistema nacional pues se requiere de la participación de esos 4 actores importantísimos que representan esa cuádruple hélice. En el alcance que tiene este decreto habla de objetivos, componentes y actores de la gobernanza también, de la composición de esas instancias de gobernanza y de las funciones que tiene cada una de esas instancias y el relacionamiento con otros sistemas. En la siguiente diapositiva tenemos entonces cuáles son esos actores claves que identifica el decreto 1666, son actores del sistema nacional. Por supuesto, el ministerio, que es encargado como entidad rectora del sector de generar política pública, evaluarla, coordinar y articular al sistema nacional, que tiene un rol obviamente muy importante, mucho más trascendente de lo que en su momento era Colciencias, que era sencillamente pues más una entidad administradora o gestora de recursos de investigación e innovación. También están las entidades adscritas o vinculadas al ministerio. En este momento pues realmente solamente está la Dirección de Inteligencia de Recursos. A futuro puede que hayan agencias, puede que hayan otro tipo de entidades que se vinculen. Los ministerios y departamentos administrativos también del orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal, el sector productivo, también obviamente los organismos e instancias de naturaleza privada o mixta, los organismos de financiamiento, las instituciones de educación superior y TTUs, etcétera, los establecimientos públicos y privados de educación básica y media, los institutos y centros de investigación, las organizaciones internacionales con sede en Colombia, las personas naturales o jurídicas y las academias y organizaciones de la sociedad civil. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son esas instancias que establece el decreto 1666? Algunas ya existían, como el Consejo Nacional de Bioética, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, el órgano colegiado de administración y decisión, el OCAT, y los comités técnicos, al menos en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Entonces las instancias nuevas realmente, y los CONACTIS también pues ya venían de antes. ¿Cuáles son las nuevas instancias? Realmente el Consejo Nacional de Política Científica, Tecnológica e Innovación, el CONACTI, los CODECTIS eran los que ya venían pues de antes a nivel departamental, y el Consejo Científico Nacional, ¿cierto? Esas son como las grandes nuevas instancias de gobernanza. Y también se propone la creación de unos comités técnicos de ciencia, tecnología e innovación como parte del CONACTI para trabajar temáticas específicas. A nivel departamental pues siguen estando los CODECTIS como esas instancias de gobernanza regional. Siguiente, por favor. También este decreto tuvo un proceso de socialización. Aquí todo el reconocimiento, no solamente en la ley de creación, en este decreto y en la política pública de CTI, un reconocimiento a quienes nos antecedieron. Esto no fue algo que se gestó recientemente, esto comenzó a gestarse desde el mismo inicio del ministerio. Un reconocimiento a la exministra Mabel, a los ex viceministros Sonia y Diego Hernández, que también participaron de manera muy activa en diálogos con muchos de los actores,
para la consolidación de estos instrumentos. Nosotros nos correspondió obviamente llevarlos, darle alcance y finalizar el proceso, y lo hicimos pues con todo el gusto, respetando también acuerdos previamente logrados entre el ministerio y los diferentes actores y atendiendo pues obviamente las recomendaciones de las diferentes instancias aprobatorias. En ese proceso entonces de consolidación de este decreto hubo 23 socializaciones con actores del Sistema Nacional. Ustedes ven ahí todas las instancias que participaron en la creación, digamos, y la consolidación de este decreto. Se generaron 41 documentos de comentarios provenientes de actores que fueron tenidos en cuenta en la consolidación de este decreto, y ahí ustedes ven en la línea de tiempo pues los momentos en los que sucedieron las publicaciones ciudadanas en el año 2020 y en el año 2021 para finalmente pues ser ya este decreto expedido y firmado por el presidente de la República en diciembre del 2021. Ya pues con el consecutivo del 1666 establecido por la Presidencia de la República. ¿Cuáles son aquellas instancias de gobernanza que existen en otros países y que nos da como una idea también cómo estamos como país en términos de referenciación con esos otros países? Aquí en este mapa ustedes ven ese contexto. Con los punticos azules son los países miembros de la OCDE, en los punticos verdes están los aliados estratégicos de la OCDE y bueno, los demás pues no forman parte ni son miembros. Allí entonces muy importante tener en cuenta que hay varios consejos científicos nacionales que forman parte, digamos, de los ecosistemas en varios países, como los que ustedes ven allí representados particularmente a nivel latinoamericano. Pues tenemos ejemplos en Chile, Chile que también está estrenando política nacional de ciencia, tecnología e innovación y estableció instancias similares. También hay, digamos, algunas instancias de similar alcance en Argentina, en Uruguay, en Brasil y, por supuesto, en los otros países de la región que ustedes ven allí referenciados. En la siguiente diapositiva vamos a entrar ya a entender un poco más en detalle estas instancias de gobernanza que plantea el decreto 1666. En particular esta, que es responsabilidad también de nuestro viceministerio gestionar, que es la del Consejo Científico Nacional. El Consejo Científico Nacional está compuesto por 12 miembros. Miembros permanentes son quien ostente el cargo de presidente de la República y quien ostente el cargo de ministro o ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, y 10 miembros que serán investigadores de reconocida trayectoria científica y méritos académicos de los focos del conocimiento. Esos focos pues son en este momento los 8 focos establecidos para la Misión Internacional de Sabios. ¿Cuál es la propuesta que se está elaborando desde el Ministerio, que ya seguramente varios de ustedes han escuchado en los diálogos que hemos tenido con actores? En una etapa inicial, a través de un proceso de autopostulación, los investigadores reconocidos, aunque también pueden postularse miembros de la diáspora, se postulan y a partir de ellos se identifican y preseleccionan 6 miembros por cada uno de los cupos de investigador para que después, a través de un proceso de definición de ternas entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y los sectores administrativos representados por los ministerios más cercanos y con participación de las academias, se puedan ya generar esas ternas para cada uno de los 8 focos del conocimiento y también para otros 2 perfiles que son el de un investigador con énfasis de investigación con el sector empresarial y otro que tiene digamos más trayectoria y méritos en el sector o digamos de relacionamiento con el sector social. Y esos 10 perfiles, esas 10 ternas, ya en una tercera etapa se le presentan al presidente de la República para que él, de acuerdo como lo estipula el decreto 1666, ya haga la designación de esos 10 miembros del Comité Científico Nacional. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces las funciones de ese Consejo Científico Nacional? Tiene una instancia eminentemente asesora para la toma de decisiones fundamentadas en ciencia por parte del gobierno nacional. Entonces, una de las funciones es recomendar y conceptuar al gobierno y al ministerio sobre temáticas coyunturales o estructurales de CTI, aportar evidencia científica sobre temas de interés o agenda pública, dar lineamientos para ejercicios de prospectiva y planeación de mediano y largo plazo en CTI, recomendar modalidades, criterios de evaluación científica y tecnológica en los diferentes programas y proyectos de investigación, incluyendo la evaluación de resultados, recomendar acciones que permitan al país
anticiparse a cambios tecnológicos y aprovechar escenarios futuros y promover sinergias y enlaces de trabajo entre el gobierno y la comunidad científica. La siguiente diapositiva, ustedes ven aquí un resumen de lo que sería ya la otra instancia de gobernanza, que es el CONACTI, el Consejo Nacional de Política STI. Está participando y lo presidiría el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con sus homólogos de Comercio, Educación, de las TICs, el director de DNP, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, del DAPRE, del SENA y el presidente del Colegio Máximo de las Academias, y estos otros que sí son también, digamos ya, posiciones que habría que seleccionar: un rector de una IES pública, un rector de una IES privada, un investigador reconocido, un investigador de la diáspora, un empresario o investigador designado por el Consejo Privado de Competitividad y un representante del sector productivo designado por el Consejo Gremial Nacional. Esta instancia de gobernanza está en este momento a cargo de su proceso de selección y conformación, está a cargo de la Secretaría General del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y está preparándose pues una resolución que permita formular los criterios para reglamentar el proceso de designación de esos 6 miembros que son seleccionables. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones de ese CONACTI? Aquí está, pues, proponer lineamientos para el diseño, formulación y evaluación de la política pública en CTI, recomendar criterios de asignación de recursos, recomendar tipos de actividades que puedan ser objeto de incentivos, cofinanciación y otras formas de apoyo para la CTI, proponerle al Ministerio las prioridades, programas y misiones para el fomento y desarrollo de la CTI, proponer lineamientos para el desarrollo de la investigación básica, la investigación aplicada, la investigación, creación y el desarrollo experimental, y crear, modificar o suprimir comités técnicos, cuya vocación es básicamente proveer recomendaciones al Ministerio y al Gobierno en términos de política en áreas específicas de interés. Siguiente, por favor. Eso entonces es la presentación con la cual queríamos, obviamente de una manera muy rápida, esbozar los elementos principales contenidos en este decreto, también contarles un poco de cómo fue el proceso de construcción junto con los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de este decreto 1666, y por supuesto pues en la parte introductoria darles la visión más panorámica de la política de STI. Quedamos muy atentos a sus preguntas, comentarios y a participar de este interesante diálogo al cual nos han invitado a atender. Muchísimas gracias. Doctor Sergio, muy excelente su presentación. Verdaderamente es muy refrescante y nos sentimos muy contentos que tengamos un enfoque así de claro con respecto a la ciencia y a la tecnología. Y yo resalto pues el énfasis que usted hizo en que lo que Colombia quiere, además de este desarrollo científico tan importante, es que esto tenga visión de futuro, que ha sido uno de los grandes anhelos nuestros. Muchísimas gracias. Vamos a tener al final entonces un espacio de preguntas y de comentarios por parte de nuestros asistentes. Yo veo que entre los asistentes, digamos, al otro lado de la mesa, hay personas provenientes de diferentes instituciones. Están los egresados de nuestra maestría en pensamiento estratégico y prospectiva de manera masiva, e igualmente están todos los colegas de la Red Colombiana de Prospectiva. Entonces, siguiendo con el programa, le damos la palabra al doctor Edwin Ramírez, que es el subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación. Doctor Edwin, tiene usted la palabra. Igualmente nos sentimos pues muy contentos de estos cambios importantes que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación, queriendo llevar al país por el sendero del desarrollo que rompe el corto plazo, como lo hemos indicado, y que mira hacia el futuro. Doctor Edwin, tiene usted la palabra. Doctor Mojica, muchísimas gracias. Gracias, Luis Antonio, y todos los demás colegas que nos están acompañando en este evento, todos los asistentes, gracias por su participación. Yo también tengo unas diapositivas para compartir con ustedes. Un poco la temática provocadora que pusieron para este tema es el desarrollo de Colombia precisamente con perspectiva de futuro. En ese orden de ideas, pues quisiera compartir con ustedes y quizás complementar algunos mensajes que dio el viceministro Sergio, y es que
Pues la verdad es que en el país ya teníamos como cierta institucionalidad en temas de perspectiva. Ustedes recuerdan que en el año 2006 pues iniciamos todo lo que fue el Programa Nacional de Prospectiva en Ciencia, Tecnología e Innovación, en su momento liderado por Colciencias. Sin embargo, pues hay como una historia que no es tan clara en qué momento como que desaparece quizás esa institucionalidad o no sigue con la fuerza que estaba, razón por la cual en la elaboración de esta política, el COMPES 4069 al cual hacía referencia el viceministro Sergio, pues identificamos que era vital, pues que si uno habla de ciencia, tecnología e innovación, pues estamos hablando de futuro. Y en esa medida es fundamental entender cuáles son esas herramientas, esa evidencia y ese grupo de información que nos puede permitir entender cuáles son esos futuros y aprovechar esos futuros de cara hacia el país. En ese orden de ideas, pues hicimos una revisión de cuáles podían ser buenos referentes a considerar. Definitivamente hubo dos experiencias que nos parecieron bastante, digamos que interesantes. Una de ellas, pues Sitra en Finlandia, que es una instancia bien particular porque depende no del órgano ejecutivo, sino del órgano legislativo, que además tuvo un fondeo muy importante por parte del gobierno finlandés, y que a partir de esos fondos, pues ellos hacen inversiones en temas, digamos, altamente tecnológicos, buscando generar rendimientos y a partir de esos rendimientos poder financiar la elaboración de estudios de futuro y de procesos de prospectiva. Ese es un referente que es soñado, que es súper interesante de cara a lo que nos interesa en el país. Y otro de los referentes bien importantes, pues también es Policy Horizons en Canadá, donde identificamos que también se están utilizando de forma muy sistemática los estudios de prospectiva para la elaboración de política pública. En ese orden de ideas, pues identificamos que era vital tener dentro del COMPES, pues como propósito, el poder incluir los escenarios de futuro dentro del diseño de política en ciencia, tecnología e innovación. Porque en este momento puede que hayan esfuerzos, ni más faltaba, claro que sí, tenemos una institucionalidad, claro que sí, pero donde identificamos que está la necesidad de dar el siguiente paso es en cómo articulamos esos esfuerzos para que la prospectiva y los estudios del futuro pues sean una evidencia sistemática que alimente la forma como hacemos políticas públicas en Colombia. Teniendo en cuenta eso, dentro del COMPES, y aquí con el trabajo del vice Sergio y por supuesto quienes también estuvieron antes de él, pues queríamos proponer que esta política de ciencia, tecnología e innovación en su propia concepción no siguiera quizás el modelo o la metodología un poco estándar que aplican los diferentes documentos COMPES. ¿Y cuál es esa metodología? Pues en gran parte el marco lógico y en gran parte utilizar evidencia, claro que sí, pero evidencia que quizás uno puede decir que es como ex post o que es retrospectiva, de cosas que ya ocurrieron, de cosas que ya pasaron. Pero todos sabemos, y más quienes trabajamos este tipo de temas, pues que el pasado hay que conocerlo, pero el pasado es una mala orientación o no necesariamente es una orientación suficientemente buena de lo que puede llegar a ocurrir hacia adelante en el futuro. En ese sentido nos parecía fundamental tener dentro de los enfoques, dentro de los principios, elementos de futuro. Y un poco lo que propusimos es, venga, esta política de ciencia, tecnología e innovación, acogiendo el mismo marco lógico, tiene que dar unas pistas de que el futuro es súper importante para poder plantear qué es lo que podemos hacer desde la política pública y cuáles son esos horizontes de desarrollo para el país. Siendo así, dentro de los principios de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, ustedes encuentran que uno de sus principios es la direccionalidad y la prospectiva, entendiendo este principio como la capacidad de empezar a implementar esta política orientada por misiones, donde ya hemos hecho también un esfuerzo bien importante y bien relevante, donde además podamos promover la transformación de sistemas sociotécnicos, y aquí estamos súper alineados con disposiciones como la innovación transformativa y la necesidad de plantearnos de cuál es la direccionalidad que ha de tener el cambio tecnológico, de también impulsar el desarrollo de nuevos mercados, y esto es una gran oportunidad para el país. Claro que tenemos que buscar ser más competitivos, más productivos en las diferentes cadenas y en los diferentes sectores económicos que hoy día tenemos, pero definitivamente hay que pensar en cuál es el salto y cuáles son esas oportunidades que trae el futuro para Colombia. Y definitivamente, pues todo esto en última nos interesa es para que tengamos una mejor calidad de vida y un mejor bienestar para cada uno de nosotros. Entonces, este principio termina siendo un elemento orientador, y todos estos principios lo vemos como una caja de herramientas que nos permiten entender los problemas y específicamente cuáles son las soluciones y qué es lo que podemos hacer. Y en esa medida, pues dentro de este conjunto de soluciones que contempla el COMPES de Ciencia y Tecnología, pues se encuentra la acción 6.7,
en la cual MinCiencias, con el apoyo del DNP, liderará el desarrollo e implementación de una estrategia de prospectiva en ciencia, tecnología e innovación. Y eso tiene que pasar de aquí al 2025. Y esto con el propósito de que los estudios del futuro y la evidencia, por así decirlo, del futuro, o esa construcción que hacemos sobre escenarios futuros, pues incida en la manera como se construye política pública. Y aquí yo creo que un gran reto que tenemos es entender que los estudios de futuro no es solo un tema que corresponda a ciencia, tecnología e innovación, sino que es completamente transversal. Nos sirve en absolutamente todos los temas que son de interés dentro de la agenda pública. Y partiendo precisamente de ese entendimiento, pues aparece precisamente este decreto 1666 que bien lo señalaba el viceministro Sergio hace un rato, y donde yo aquí quisiera solo profundizar dentro de este organigrama, que es la estructura actual del sistema de ciencia, tecnología e innovación, en la esquina inferior derecha y en la esquina inferior izquierda. Y mencionar que el Consejo Científico Nacional creo que nos puede dar un empuje muy grande a que se sigan utilizando los estudios de futuro para entender precisamente las implicaciones del cambio tecnológico en las diferentes áreas de interés del país, pero adicionalmente los comités técnicos de ciencia, tecnología e innovación, que estos comités técnicos van a ser esas instancias público-privadas, mixtas, donde estará también representantes de la comunidad científica y donde podremos tener este tipo de discusiones de cuáles son esas cosas que tenemos que tener presente respecto a cambios, de anticiparnos, y eso cómo puede influenciar dentro de la política pública. Y para precisamente poder hilar toda esta historia que les estoy contando, un COMPES que pone de manifiesto la evidencia de estos temas, una institucionalidad que está permitiendo desarrollar este tipo de conversaciones, desde el DNP identificamos que era importante tener una forma sistemática, un método, unas pautas para empezar a introducir precisamente la prospectiva dentro de nuestro quehacer. No es una coincidencia lo que decía al inicio el doctor Mojica, de que en el DNP hoy día tenemos una subdirección general de prospectiva y desarrollo nacional. Y es ese paso que da el DNP para jugársela de lleno con entender que la planeación es comprender perfectamente el futuro, pero no es de una dimensión completamente estática, que es quizás lo que uno podría cuestionar de la planeación basada en marco lógico, sino que tiene que ser dinámico. Y más si hablamos de innovación, pues tenemos que entender que la planeación tiene que ser súper ágil, y ahí viene todo el tema y toda la relevancia de las metodologías ágiles, y tratar de incorporar el cambio y que ese cambio permita generar aprendizajes y ese aprendizaje permita poder incidir en la política pública. Entonces, planteamos un proyecto con la cooperación suiza, en el que nos apoyaron entidades como el grupo Tecnópolis para estructurar una guía metodológica sobre cómo incorporar la prospectiva y los estudios de futuro dentro de la aplicación de las políticas públicas. Y esa guía, súper invitados todos a conocerla, enseguida dentro del chat les voy a colocar el enlace para que puedan descargarla. Pues vimos que era necesario dar una revisión de cuál era el marco conceptual, los antecedentes del tema, específicamente proponer la metodología y dar además un conjunto de herramientas a tener en cuenta para la incorporación de la metodología dentro de las políticas públicas. Ya estoy por terminar, me estoy tomando unos segunditos adicionales, y básicamente lo que propone esta metodología pues son 3 fases: que podamos incorporar los estudios de futuro a nivel de diagnóstico, a nivel de formulación y a nivel de implementación y también evaluación. En ese orden de ideas, dentro de la guía ustedes van a encontrar cuáles son los aportes que se dan a través de la prospectiva para el diseño de políticas públicas y cuáles son esas herramientas que podemos tener presente. No voy a entrar en detalles sobre esto, ustedes seguramente lo conocen muchísimo mejor que yo, cada una de estas herramientas. Y también en términos de formulación, pues identificar cuáles pueden ser las incertidumbres, los escenarios de futuro, las alternativas, tener en cuenta las voces expertas, pero también las voces interesadas y cómo pueden esto coincidir en el entendimiento precisamente del futuro. Quizás solo para terminar, contarles y decirles, y este es el último slide, que todo esto pues ya es una realidad. Dentro del COMPES 3991 de 2020, esto fue la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional, se hizo el primer piloto de forma sistemática de introducir métodos prospectivos y de estudio de futuro dentro del diseño de políticas públicas. Entonces, en términos de diagnóstico, se hicieron talleres de expertos para identificar esas tendencias en términos de movilidad. En términos también de la formulación de la política, se hizo uso del método Delphi para poder comprender esos asuntos que era clave para efectos de la política. Y en términos también de la definición ya específicamente de cuáles eran las líneas de acción de la política,
pues se hizo una construcción también muy robusta de escenarios futuros para la movilidad urbana y regional. Entonces, para finalizar, decirles, ciencia, tecnología e innovación tiene asociada una palabra y esa palabra es futuro. No es posible hablar de política de ciencia, tecnología e innovación si no estamos pensando en cómo nos imaginamos el futuro, cómo entendemos el futuro. Eso es tremendamente relevante. Y por eso mismo el DNP ha tomado esa decisión de empezar a introducir estos elementos de futuro dentro de la programación, la formulación, la definición de las políticas públicas, pero como todo, esto es un proceso de transición, es un proceso de aprendizaje, pero año a año, política a política, pues se van introduciendo estos elementos y nos permite pues poder aprovechar mejor esas oportunidades y esas ventajas que trae el cambio para nosotros. Muchas gracias a todos y gracias también por su atención en esta intervención. Doctor Edwin, eso que usted nos dice es algo maravilloso y pues yo estoy seguro que la academia lo recibe con mucha alegría. Pero es importante, después de escuchar a usted y después de cerciorarnos de la importancia que tiene para el Estado el mirar al futuro, el romper el corto plazo y que esto ya no es simplemente una sugerencia, sino es una política pública. Es importante que frente a esto reaccione la academia. Entonces, viene enseguida lo que se piensa en la academia. Y lo que se piensa en la academia comienza, en primer lugar, con la intervención del doctor Alejandro Beltrán. El doctor Alejandro Beltrán es doctor en Administración de la Universidad Autónoma de Madrid. Es el decano de Administración de Empresas del Externado y pues igualmente pues es una de las voces más importantes y más representativas de la Academia Colombiana. Doctor Beltrán, usted tiene la palabra. Gracias, Francisco. Indudablemente creo que la presentación de Edwin y de Sergio se convierte como en el antecedente más importante para contarles un poco el rol de los estudios de futuro en una disciplina como la de la administración. En los últimos 25 años de existencia de la Escuela de Administración del Externado, nos hemos propuesto a través del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva a cargo del profesor Francisco Mojica promover construcción de escenarios de futuro. Proceso que orienta el que cualquier organización, independientemente de su naturaleza, pueda plantearse unos objetivos, pueda soñar con algo que pretende alcanzar. Y esa ha sido la apuesta en estos 25 años, formular en el presente lo que se espera alcanzar en el futuro. Pasar de la reflexión, involucrar la acción para construir en el presente el futuro que se desea alcanzar. En el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva se ha orientado esa construcción de futuro a cualquier tipo de organización, involucrando diferentes metodologías. Yo celebro en la presentación de Edwin cómo encuentra uno ese reflejo de la perspectiva voluntarista latinoamericana, porque es parte de los antecedentes que hemos venido trabajando y que se materializan en muchas de las herramientas y de los enfoques que nos acaban de presentar y que se incorporan ya dentro del DNP para la construcción de escenarios de futuro. En ese sentido, claramente, cualquier tipo de organización involucra que nosotros, como universidad, podamos haber intervenido en sectores de la economía, contribuido a la construcción de escenarios de futuro en ministerios, proyectado escenarios de futuro de países y claramente todos con una visión, poder clarificar en el presente lo que se espera alcanzar en el futuro por parte de cualquier organización. Hemos incentivado diferentes tipos de metodologías. A lo largo de estos 25 años, la perspectiva francesa fue un principal orientador, pero no necesariamente el único. Fue la base para fortalecer la propuesta estratégica de perspectiva voluntarista americana, sin desconocer otro tipo de escuelas como el forecasting, el foresight, la anticipación estratégica, siempre teniendo en cuenta algo fundamental,
que la sostenibilidad es un paradigma que condiciona el futuro de cualquier organización y que todas estas metodologías nos ayudan a construir escenarios de futuro. Pero claramente, poder alcanzarlo lo podríamos hacer a partir de lo que nos planteemos también en el cómo lo vamos a hacer, y ahí debemos tener en cuenta la estrategia. ¿Qué nos ha permitido el trabajar durante más de 2 décadas la disciplina de los estudios de futuro? Pues indudablemente formar un grupo de personas que hoy están en capacidad de generar la sinergia y materializar ese propósito que hoy nos está presentando en un decreto como el 1666. Ahí hay una base de gestores de cambio que pueden materializar la construcción de escenarios de futuro. Ese es el gran aporte de la academia y en este caso del externado. Probablemente Javier Medina también nos va a contar cómo ese aporte de la Universidad del Valle está generando impacto y claramente hoy podríamos contribuir a materializar esos propósitos que desde el Estado están promoviendo. ¿Qué hemos entendido desde el externado? Básicamente que la construcción de un escenario de futuro y el despliegue metodológico no se puede hacer solo. Se debe trabajar en equipo. Y este es un llamado. Hoy claramente está presente en este evento una tríada: el Estado, la academia, pero la sociedad en general, representada en todos nuestros asistentes. Fue parte del enfoque que siempre le hemos dado a la disciplina de los estudios de futuro en el externado, trabajando con diferentes actores, con el Millennium Project, con la UNESCO, con la CEPAL, con la OSDE, con Fundibles Francia y más recientemente con la Organización Mundial de la Salud. Todos estos actores son fundamentales porque nos ayudan a construir conocimiento colectivo en la disciplina de los estudios de futuro. Para nosotros, claramente, el trabajar en una sola vía, un solo actor, creemos que no es posible para generar el cambio. Celebro hoy lo que se está presentando y cómo esta política de ciencia, tecnología e innovación con proyección de futuro, estoy seguro va a generar los cambios que se requieren en el país para construir sectores más competitivos, para construir mayor bienestar. Y en ese sentido quiero hacer referencia a esa propuesta del Foro Económico Mundial, porque veo que con esta promulgación de este decreto de muy reciente promulgación de diciembre del 2021, lo que estamos es casi que alineándonos con esa propuesta del Foro Económico Mundial, que es el gran reinicio, el Great Reset, en el cual estoy seguro, trabajando de la mano la academia, el Estado y la sociedad, vamos a poder construir un futuro mejor. ¿Que nos plantea ciertos retos? Claramente, estoy seguro que sí. Pero indudablemente, trabajando en equipo, estoy seguro que vamos a fortalecer el futuro de muchas organizaciones. De ahí la gran invitación a que cada uno de esos nuevos actores que se vinculan a este propósito que hoy se plantea a través de este foro, pues nos lleven claramente a construir buen bienestar. Entendemos que este es un trabajo en equipo y que las metodologías siempre partirán de la academia. Encontrarán en el externado esa gama de posibilidades desde la perspectiva voluntarista latinoamericana, el despliegue a través de la estrategia, pero también la construcción de un escenario teniendo en cuenta forecasting, el foresight, que nos permitan contribuir realmente a la construcción de futuro en una organización. Es una disciplina en la que hemos trabajado más de 2 décadas, sobre la cual hemos contribuido a generar bienestar en diferentes países, sectores de la economía y organizaciones dentro y fuera de nuestro país. Cuenten con el externado para construir un futuro mejor a partir de lo que hoy se presenta como una nueva forma de abordaje de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Gracias, Francisco. No, muchas gracias, doctor Beltrán, por estas palabras alentadoras. Y pues aquí comienza, como acabo de decir, la voz de la academia.
Entonces voy a compartir la pantalla, si me permite eso un instante. Okay. Escuchamos la voz del doctor Beltrán. Vamos a escuchar enseguida otra voz de la academia. Son nuestros colegas de la Universidad del Valle y es uno de los prospectivistas de mayor relieve en América Latina, el doctor Javier Medina, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana de Roma. Pero un referente importante, fue nada menos que el creador y director del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle. En este momento dirige un proyecto muy importante del CITET, la Red Abierta de Prospectiva e Innovación. Y pues acaba de escribir un libro maravilloso en donde hace un análisis de lo que ha sido la prospectiva en el mundo y lo que es la prospectiva en América Latina. Doctor Medina, tenga la gentileza de tomar la palabra y entonces escuchamos este segundo recado de la Academia Colombiana. Buenas noches, Francisco, muchísimas gracias. Agradezco a la Universidad Externado por esta oportunidad y también celebro la presencia del señor viceministro Sergio Cristancho, como también del doctor Edwin Ramírez del DNP. Creo que es una ocasión realmente memorable. Voy a ser breve y lo que voy a tratar de reflejar es lo siguiente. Se me pidió hablar sobre explorar el futuro de la ciencia, tecnología e innovación. Quiero aprovechar la ocasión para partir de algo que comentó el doctor Edwin, que es precisamente el hecho de que esto ya lo hicimos desde el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial en Conciencias desde el año 2003 al año 2007, no arrancó en el 2006. Y en el arco de ese tiempo hicimos 32 ejercicios interinstitucionales y el programa fue sometido a evaluación por parte de un panel internacional encabezado por la Universidad de Manchester. Y además de eso, se tomó la decisión de convertir el programa en el Instituto de Prospectiva e Innovación y Gestión de Conocimiento, que después pasó a la Universidad del Valle. Pero no es en su principio, en su origen, no era de la universidad, sino era en la universidad. Pero con el tiempo pasó a ser como algo particular de la universidad. Pero hay que retomar en cuenta que en ese momento, 2008-2012, el instituto cumplió una función muy interesante para MinCiencias hoy, o Ciencias en su momento, para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el SENA, y generó unos impactos muy importantes en términos de ejercicios país en torno a la transformación productiva y social del mismo. O sea, se tuvo una experiencia muy interesante, pero infortunadamente cayó el programa y después el instituto en el ciclo de política y entró en un punto que es la discontinuidad de políticas. Si ustedes recuerdan que tuvimos 8 directores de conciencias en 8 años, de 2010 a 2018, y eso fue rompiendo poco a poco la lógica que traía el gobierno en el 2006-2010 y el gobierno 2002-2006. Entonces se fue perdiendo poco a poco esa experiencia y básicamente las lecciones puestas en positivo, porque creo que hay que mirar con gran alegría el hecho de que tengamos otra vez como un contexto favorable, porque tenemos unos pilares muy importantes en términos de la ley, en términos del COMPES, en términos del decreto reglamentario, en términos de una nueva institucionalidad, de la misión de los sabios. Yo creo que se han alineado otra vez las estrellas, como diríamos, para generar ese contexto político institucional que es necesario para que estas iniciativas prospectivas no naufraguen en medio de la discontinuidad política. Entonces las lecciones son 3. La primera lección, y es clave, es que esto es un ejercicio de ciclo continuo, no puede ser pensado como proyectos puntuales. Por tanto, el monitoreo activo es algo necesario y es fundamental. Esto necesita todo el tiempo estar generando no solo insumos para la toma de decisiones, sino generar procesos y sistemas prospectivos. Y esas 2 palabras son absolutamente claves, porque tanto en el caso del CITRA en Finlandia, como el caso de Canadá, como muchos otros casos, no son solamente ejercicios, sino que son organizaciones prospectivas en red que permanentemente están trabajando en pos de un futuro mejor para los países. Entonces, la primera lección es monitoreo activo.
La segunda lección son instituciones. ¿Sí? Yo creo que el país tiene una experiencia muy importante que es más valorada afuera que adentro de Colombia. Hay que decir que el externado, la Universidad del Valle, la Bolivariana, por ejemplo, la Nacional, son muy bien vistos desde afuera. Y eso se debe a que llevamos muchísimos años produciendo conocimiento en este tema. Y hoy en día pues, nos hemos constituido en la red colombiana de prospectiva, que creo que aprovecha y capitaliza todo ese proceso de formación que se ha venido dando en Colombia desde los años 90 y que es un activo regional muy importante. Tanto es así que el externado de la Universidad del Valle pues tienen prácticamente el liderazgo en la formación doctoral en líneas de prospectiva en ciencias de la administración en América Latina. Y eso es así, eso es un dato, eso no es publicidad, no, es un hecho que se debe a la apuesta institucional que el externado de la Universidad del Valle, inclusive en forma conjunta, vienen haciendo desde hace muchísimos años. Ahora bien, entonces la primera lección es monitoreo activo, la segunda es el de las instituciones, y por eso quiero realzar la necesidad de que Colombia no desmantele más sus capacidades prospectivas. Realmente es un acontecimiento muy importante que tengamos de nuevo al DNP liderando esto, que es lo que le corresponde como líder en la planificación para el desarrollo. Así debe ser, ¿cierto? Creo que eso es un proceso que se reinicia. Para algunos es un déjà vu, pues, desde los años 90, pero es muy importante. Además, con una nueva generación en el liderazgo del DNP, eso está muy bueno. Y eso tiene que ser acompañado de un tercer pilar que son capacidades. Y esas capacidades son absolutamente necesarias para poder tener esquemas de gobernanza anticipatoria. Esa es la palabra clave hoy. Gobernanza anticipatoria, que es la suma de prospectiva y política pública. Entonces, y ahí es donde viene la propuesta de la noche. Yo quiero invitarles a que pensemos esto como un proceso no de 1, ni 2, ni de 3 años, ni del 2020, o sea, el 2025. Necesitamos una misión decenal. Es una misión como las que propone Mariana Mazzucato, ¿cierto? Es una investigación e innovación por misión. Es el desarrollo de capacidades prospectivas en un horizonte mínimo de 10 años continuos, sin desmantelar programas, sin desmantelar proyectos, sin descontinuar lo que hemos hecho. Y obviamente generando procesos de continuidad con las próximas administraciones, como es el caso en Corea, que el gobierno piensa siempre en la siguiente administración, o el caso inclusive del Programa Nacional de Prospectiva en Argentina, en el Ministerio Nacional, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la Innovación Productiva, que tuvo continuidad a pesar de que hubiese signos contrarios del gobierno, primero de Cristina Fernández, después el de Macri, etcétera, pero hubo continuidad a pesar de ese ciclo. Yo creo que esos 3 pilares son necesarios. Monitoreo activo, no solamente a través de ejercicios, sino de procesos prospectivos, instituciones, ¿cierto? Donde ya tenemos puntos de referencia en la Universidad del Valle, en el externado, y capacidades continuas. Y ahí termino. Las capacidades de maestría y de nivel doctoral son fundamentales para ser prospectiva. Nosotros sostenemos que la prospectiva no es metodologías, no son herramientas. Esa es la punta del iceberg. Esto es una disciplina. Y como una disciplina necesita una formación muy larga. En el caso de la Universidad del Valle, nosotros tenemos ya la maestría en prospectiva e innovación, tenemos la formación doctoral. El instituto se ha venido consolidando después de ese ciclo virtuoso que tuvimos con Conciencias. Hoy en día hemos acumulado alrededor de 100 proyectos de trabajo, pero esa es una lucha de todos los días, no desacumular las capacidades andadas. Entonces yo creo que el país, para culminar, tiene un momento propicio por esa cuadratura pues, de todos los elementos de política que crean un referente institucional. Enhorabuena, MinCiencias DNP, que de suyo les corresponde eso, están asumiendo su rol, están creando los espacios, pero esto no es, como diría el Gran Combo de Puerto Rico, recuerden que estoy en Cali, ensaladita light. Esto es arroz con habichuela y carne guisada. Esto no es de un día, esto no es un momentico, esto no es de corto vuelo. Las capacidades prospectivas es de décadas. Citra en Finlandia viene de un proceso de 3 décadas que se va concretando así. Bueno, nosotros podemos reconocer el camino que hemos andado y esto no comenzó ayer, ¿cierto? Son ciclos recurrentes y ese es el mensaje. Necesitamos una misión decenal a lo Mazzucato,
¿sí? Como un propósito de país. ¿Por qué? Y ahí no quiero poner la sal de la noche, pero recuerden que Colombia está pagando un altísimo costo país por el tema del COVID, ¿cierto? Hoy estamos entre los 10 países con más muertos por millón de habitantes en el mundo, y eso no es solo porque seamos aquí, eso ha pasado también en Perú, ha pasado en Brasil, en México, en Estados Unidos. Tenemos una condición hemisférica, pero ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos esas capacidades, esas instituciones y esos procesos de monitoreo activo que requerimos para trabajar los grandes desafíos de la sociedad. Entonces, yo deseo que podamos seguir en esta posibilidad de seguir intercambiando conocimiento. Cuenten con nosotros en la Universidad del Valle, estamos a su servicio, también en la Red Colombiana de Prospectiva. Creo que la Universidad del Valle y el externado tienen una relación magnífica, ¿cierto? Y así debe ser, y nos ponemos a la orden para seguir este proceso, pero por favor, aprovechemos las lecciones de la experiencia. Muchas gracias. Pues, maravilloso, Javier. Nos dejas una lección excelente y una tarea muy importante y una reflexión maravillosa. Esto no es de corto plazo, ¿no? Medice curate ipsum, médico curate a ti mismo. Así como nosotros predicamos la importancia del largo plazo, tenemos que aplicarnos esto a nosotros mismos, y eso que tú nos dices de los planes decenales fue una propuesta académica excelente. Entonces está sobre la mesa, y desde la Red Colombiana de Prospectiva le daremos los debates correspondientes, porque me parece personalmente que pues, son hitos y son senderos fundamentales si queremos que pues esto no sea flor de un día. Muchísimas gracias por tu intervención y por este análisis que haces desde la academia. Y enseguida vamos a darle la palabra a dos académicos del externado. Por una parte, el decano de la Facultad de FIGRE, le llamamos nosotros, Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, el doctor Gonzalo Ordóñez Matamoros, quien nos va a hablar de por qué la política de ciencia, tecnología e innovación debe mirar al futuro, y se complementa con lo que nos va a contar igualmente el investigador Luis Antonio Orozco, docente e investigador del doctorado en administración. El doctor Orozco es doctor en administración de la Universidad de los Andes y tocará el tema de por qué la ciencia y la tecnología igualmente deben mirar al futuro. Entonces, sin más, le damos la palabra, y si ustedes quieren pueden compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias. Primero que todo al profesor Francisco José Mojica, uno de nuestros referentes, no solo nacional, sino también al internacional, sobre estos temas de prospectiva. Y agradecer también a Luis Orozco por la invitación, a la presencia y de liderazgo del viceministro Sergio Cristancho, de Edwin Ramírez. También pues quiero agradecer y además estoy muy contento de ver a Javier Medina aquí, que hace rato que no nos veíamos, bueno, y muchos de los miembros de la red GCTI, de la red de gobernanza y gestión del conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, como Mónica Salazar, Galo Tovar, Álvaro Quintero, Jaime Sierra. Es decir, aquí veo una masa crítica fundamental que a mi modo de ver nutre de manera optimista un poco el reclamo que Javier hace al respecto de cómo podemos garantizar de que esto no sea flor de un día y que no sea una iniciativa que estamos a la luz de la euforia hablando y encontrándonos y siendo muy esperanzadores, sino que asumamos, pues creo que eso es lo que nos convoca y eso es lo que nos caracteriza, como que esto es un reto de país y no solamente de gobierno.
país en términos de la sociedad civil organizada, las universidades, los centros, las empresas, etcétera. Esto pues, es pues muy estimulante, es muy emocionante, sin lugar a dudas. Yo también felicito y agradezco pues que estos espacios y estos momentos se den, que por fin hablemos de perspectiva de ciencia, tecnología e innovación, por fin no, más bien retomemos esto y cómo esto implica efectivamente aportar. Yo tengo, como tengo que compartir los 8 minutos con mi colega Luis Orozco, voy a ser muy breve. No tengo unas diapositivas, pero eso de pronto demora más las cosas. Yo quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Es en los retos que implica hacer prospectiva con propósitos de política de ciencia, tecnología e innovación. Primero hay que reconocer las especificidades de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto no son actividades equiparables a otro tipo de actividades como es la provisión de servicios de salud o la construcción de carreteras o la prestación de servicios de seguridad y ese tipo de cosas. De manera que, porque la ciencia, la tecnología y la innovación tienen sus propias especificidades, como son el hecho de que los impactos que esta produce, pues solamente se pueden visibilizar a través del tiempo, de manera que establecer una relación lineal y causal entre una investigación científica y los resultados, pues es una tarea titánica. O el hecho de que no sabemos si los resultados actuales son producto de qué disciplina en particular, o es lo que uno llama el knowledge creep, la asociación de varios aspectos que explican. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque eso da cuenta de los retos que conlleva la prospectiva en ciencia, tecnología e innovación. Para quienes están familiarizados con los ejercicios de evaluación, tanto ex ante como ex post, entenderán pues que estos son retos bastante grandes para hacer prospectiva. Y cuando uno habla entonces de prospectiva ante un escenario o un sector especial, hay dos formas de concebirlo. Uno, como concebir la ciencia, la tecnología y la innovación, tanto como un medio para el desarrollo, donde las políticas públicas pues son el mecanismo o el canal para transitar el conocimiento a la solución de problemas o el aprovechamiento de oportunidades. De manera que en esos casos puede uno hablar de la necesidad de visualizar el futuro de la ciencia y la tecnología a la luz de la comprensión de los futuros de los sectores sustantivos. Por ejemplo, en términos de salud, ¿cuál es el futuro de la salud o de los problemas en este caso, crisis como pandemia, o del crimen, o de la violencia, o de la seguridad, o del cambio climático, o de la inequidad? Y cuando uno tenga posibilidades de hacer las prospectivas sobre estas problemáticas es cuando uno puede derivar cuál es el conocimiento científico, tecnológico e innovación que requeriría o que se vería afectado por ello. De manera que hay un gran reto de derivar cuál es la ciencia y la tecnología que necesita el apoyo de los estados, de sus políticas públicas, en función de comprender las problemáticas como en donde la ciencia y la tecnología es apenas un medio. Pero también la ciencia y la tecnología es un fin y también es propósito de política de ciencia, tecnología e innovación. Y para ello también se requieren hacer estudios de prospectiva. Y no solamente es la prospectiva de los problemas que requieren conocimiento científico y tecnológico, para lo cual se debe asociar una política de ciencia y tecnología, sino además el mismo quehacer de la ciencia y la tecnología como un fin en sí mismo, que es el tema del acceso a los datos para la investigación científica, como es la cooperación internacional, las dinámicas de colaboración entre científicos, el procesamiento de datos, todo el proceso de producción de conocimiento. Eso evoluciona también en el tiempo, por eso habla uno de ciencia 2.0 o de investigación 2.0 y ese tipo de aspectos que son inherentes al quehacer científico y tecnológico y que yo me pregunto si los manuales que están proponiendo están teniendo en cuenta estas especificidades de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación y que son muy distintas a como decía al principio, a inversiones públicas y políticas públicas de otro tipo. Bueno, digamos que eso es básicamente lo que tenía por resaltar y estoy completamente de acuerdo con el reto que establece, que menciona Javier Medina y pues por eso lo mencioné al principio. Parece que la forma como podemos crear esas capacidades de
de generación de conocimiento que es útil para la formulación de escenarios, la identificación de posibles futuros o de probables futuros o de futuros plausibles y de todo tipo de futuros que existen, pues es fundamental que se haga no solamente en asocio o una actividad de gobierno, sino una actividad con la sociedad civil como son los centros de investigación en perspectiva científica y tecnológica específicamente hablando. Excelente, doctor Ordóñez, la voz de la experiencia con una gran profundidad. Y entonces pienso que son propósitos muy serios, muy importantes, que nos centran en el sentido del desarrollo científico, tecnológico y la manera como tiene que articularse con el análisis del futuro. Le damos la palabra entonces al doctor Luis Antonio Orozco, que es doctor en Administración de la Universidad de los Andes y uno de los investigadores de más relieve en el doctorado en Administración. Muchísimas gracias, doctor Mojica, y a todos quienes nos están acompañando en este espacio tan importante de cara al ánimo, este nuevo aire que nos da el decreto que celebramos, con el liderazgo del señor viceministro Sergio Cristancho y todo el trabajo que viene liderando el doctor Edwin en el DNP. Muchísimas gracias, y aquí estamos para aportar. Simplemente pues un mensaje sobre la ciencia de cara al futuro, en el sentido de evaluar unos ejemplos que nos dan la ilustración de la necesidad de estas políticas encaminadas a una visión de largo plazo. Creo que aquí, ok. Bueno, lo primero pues hoy nos deja la doctora Ángela Restrepo, y simplemente pues quería en esta presentación muy breve recordar su memoria a una de las grandes investigadoras de nuestro país, creadora pues de uno de los centros más importantes de investigación en Medellín, el CID de Medellín. Pues hasta siempre, doctora Ángela. El trabajo que nosotros hemos adelantado y sobre la base del aporte que tenemos con el doctor Gonzalo Ordóñez Matamoros, lo encuentran ustedes consignados en este esfuerzo realizado en el marco de la Red de Gobernanza y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ya está disponible para todos, y precisamente el enfoque, el libro que yo lideré sobre ciencia, tecnología y educación superior en los enfoques de la gobernanza para la inclusión social y la sostenibilidad en América Latina, y el tomo liderado por el doctor Ordóñez en función de la política y la gobernanza de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible y la inclusión social en la región, dan una dinámica de diferentes puntos de vista sobre la importancia que tiene tanto la política como la actividad científica de cara a los retos del futuro. Y quiero simplemente hacer un llamado en función de lo que implica una política de futuro, recordando cómo la ciencia y la tecnología va construyendo posibilidades. Aquí tenemos, digamos, las tres grandes figuras que construyen las bases de la física, y que gracias a los descubrimientos que hiciera en su momento Galileo, que muere en 1643, año en el que nace Isaac Newton, quien retoma las bases dejadas por él y lleva las explicaciones a un nivel superior en cuanto a la organización de la mecánica cuántica, bases que retomaría rebatiéndolas Einstein años después, dando una serie de descubrimientos que al parecer no tienen una aplicación útil más allá de saber con la matemática y el cálculo que el mundo tiene un orden y una forma particular de entenderse. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y ese conocimiento en qué se ve reflejado hoy? Pues gracias a los avances que se dieron en esa física matemática, hoy tenemos aparatos como el GPS, que dependen del cálculo que hizo Isaac Newton sobre el movimiento de los cuerpos celestes y la lógica de la teoría de la relatividad aplicada al cálculo en términos de la diferencia de los relojes satelitales y los relojes terrestres. Si no, estos aparatos no podrían funcionar y tendríamos unos desequilibrios utilizando los satélites.
aplicaciones de artefactos como tan cotidianos como lo es un láser para código de barras, lectores de códigos de barras, inclusive estos mismos láser para cirugías de precisión que vienen de la aplicación de conocimientos sobre la refracción de la luz, ¿no? La radiación que estimula cuerpos en la vibración que tienen las ondas y la dualidad de una partícula. Esto concebido muchísimos años después en aplicaciones muy concretas, o por ejemplo cosas como tan cotidianas como ir a un baño y se descarga automáticamente y no nos preocupamos, digamos, por el manejo del ahorro del agua, o que no nos espiche el ascensor, ¿no es cierto? Inclusive la tecnología base de los paneles solares, todo se fundamenta en el efecto fotoeléctrico que le diera el premio Nobel a Albert Einstein, quien dejó a tierra las ideas base de la óptica de Newton, ¿no? Cómo convertir la luz en electricidad. Estos descubrimientos de los años 20 que tienen aplicaciones en los 70 y los 80, pues son una base no de una visión prospectiva planeada y de una forma en la que se pensó que gracias a esos descubrimientos de la ciencia base podríamos tener tecnologías hoy cotidianas. Entonces, tenemos para el caso en particular que me llama la atención, la forma como van a converger muchos desarrollos para poder solucionar los problemas cotidianos. Aquí tenemos el caso, y esto se lo agradezco al doctor Álvaro Quintero del Instituto Cancerológico Nacional por haber compartido este texto de una columna en el New York Times que nos cuenta cómo se dio el proceso de creación de la vacuna del COVID. Y cómo, gracias a que existían investigaciones que nada tenían que ver, pero se ensamblaron en su momento, pudimos dar respuesta a uno de los grandes retos que tuvimos como humanidad. Entonces, de la década de los 60, 70, se conoce el ARN mensajero y se entiende la forma en que se puede organizar la creación de proteínas, ¿no es cierto?, en células. Y esto, digamos, queda ahí en el tintero sin una aplicación muy concreta. Luego, sí se tiene la idea de que con la inoculación del ARN se pueden introducir unas instrucciones particulares en las células, y precisamente aquí tenemos a Kari Caricó y al doctor Drew Weissman, quienes tienen esa idea, pero esa idea es disruptiva frente a las lógicas de la investigación en el momento, en el mainstream. Ellos proponen su paper en Science, ellos lo proponen en Nature y lo rechazan abruptamente, dicen están locos, y terminan publicando su artículo en el Journal Immunology, y ahí, digamos, queda ahí ese desarrollo. En Canadá, un empresario, lo tenemos, el doctor Peter Killis, está con el desarrollo de recubrimientos de películas de proteínas para poder hacer vacunas. Entonces, una serie de firmas en Canadá se están preocupando como con esa tecnología, pero no llegan a ningún lado y terminan en una serie de problemas por la propiedad intelectual, y no resuelven la cosa, pero tienen un desarrollo base sobre las proteínas para trabajar el ARN mensajero y poderlo convertir en vacunas, pero eso queda ahí, no se desarrolla. Y por otro lado viene todo el programa de investigación del cáncer, del virus del SIDA, ¿no? El virus de inmunodeficiencia. Y se inicia desde los tiempos de Bill Clinton una preocupación, unas inversiones en laboratorios grandes para poder generar una vacuna contra el virus, pero no se logró, y a la fecha no la tenemos. Pero pasó algo muy curioso. El doctor Ben Graham, que venía trabajando y fracaso tras fracaso tras fracaso, tiene, digamos, que se va bajo la tutela de Peter Young, que era el jefe de un laboratorio del Instituto de Salud de los Estados Unidos, una idea de dejar a un estudiante que está como en ese proceso de hacer carrera, es Jacques Rowling, que explore coronavirus. Entonces le dieron la oportunidad de empezar a trabajar con la forma de las proteínas de los espiráculos de este coronavirus, y él trabaja con un postdoctor que viene de la China, el doctor Wang, pero como que no llegan a ningún lado.
ellos, digamos, cansados de no darle con nada al virus de inmunodeficiencia adquirida, del VIH, dándole coronavirus, pues logran alguna publicacióncita no muy importante también, y alguna patente que quedó por ahí sobre el proceso digamos, de manejo de los espiráculos del coronavirus, pero nada, eso queda ahí como en 2016, 2017, y las cosas estaban ahí hasta que aparece el tema de Wuhan, y entonces Graham, lo tenemos aquí, empieza a unir todos los cabos sueltos que se tenían y logra, como lo cuentan aquí, con Matt Leland, reorganizar el equipo, y el 15 de febrero, organizando todo ese conocimiento que hay disponible, publican un artículo en Science que lo van a tomar de base las corporaciones como Pfizer, Moderna, Biotech, donde también estaban unos investigadores de esto, y pues ahí tenemos la vacuna. Lo que quiero llegar con esto es que pensar en el futuro es también invertir en investigación y desarrollo, no necesariamente orientada para algo en particular. Lo que nos ha demostrado a nosotros la historia en el caso del coronavirus, oyéndonos más atrás con los desarrollos de la física clásica, es que preparando el camino para hacerle frente a la incertidumbre es donde nosotros debemos invertir en ciencia básica, sin necesidad de que esté al servicio de la competitividad o a la forma en la que nosotros queremos solucionar problemas puntuales y concretos de hoy para mañana. Y en ese sentido es muy importante también generar espacios de cara al futuro que desmonten esos pagos de producción y los rankings y los escalafones y todos estos modelos de medición, que lo único que están buscando es que los investigadores en la publicación vean un medio de rentas y no una forma de poner a disposición un conocimiento que algún día nos va a servir, como ha demostrado el caso del coronavirus. En ese sentido, la sostenibilidad, que es pensar en las futuras generaciones, es la inversión inteligente en ciencia para poder con ello crear el futuro, teniendo las bases de conocimiento allí, para que podamos algún día, cuando las necesitemos, solucionar nuestros problemas y seguir protegiendo nuestra continuidad como especie. Muchísimas gracias. No, excelente, doctor Luis Antonio Orozco. Maravilloso ese complemento al pensamiento que nos presenta el doctor Gonzalo Ordóñez. No, el futuro, el pasado no se repite, pero nos deja experiencias. Y como dice el doctor Ordóñez, la perspectiva científica tecnológica es sui generis, tiene que tener en cuenta el comportamiento, las condiciones propias de la ciencia. Muchísimas gracias, es una voz importantísima de la academia. Finalmente, yo quiero darle la palabra al doctor Yesid Soler. Yesid Soler es el director ejecutivo de la Red Colombiana de Prospectiva. Es doctor en teoría de la complejidad de la Universidad de California y es profesor de la Universidad Nacional. Y a propósito, lo pusimos al final de este evento, porque pues lo que le pedimos que él abordara son los nuevos horizontes, lo que nos espera de aquí en adelante frente a este marco de política pública tan interesante del gobierno nacional. Entonces, doctor Soler, si usted lo desea, puede compartir la pantalla. Bueno, gracias. Bueno, quiero agradecer la oportunidad que me dan de participar en este evento tan afortunado con el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Departamento Nacional de Planeación, con los expositores que nos han hecho una introducción muy interesante, muy importante de esa ventana a que vamos avanzando hacia el futuro. El objeto de mi breve charla es la de ver cómo los dos decretos, el 1893 y el 1666, abren nuevas oportunidades para expandir los horizontes de la prospectiva en Colombia y superar pues algunos de los inconvenientes que hemos visto históricamente en el caso del país. Entonces,
Respecto a los objetivos que están planteados en el decreto de 1666, destacaríamos dos. Uno, el cuarto objetivo, que es el diseñar modelos contemporáneos y visionarios de desarrollo económico y social basados en procesos de enseñanza. Esto va a ser muy importante porque va a orientar las actividades con las universidades y también con las asociaciones de egresados que cuentan con una buena experiencia en esta materia. En cuanto al quinto objetivo de hacer prospectiva en ciencia, tecnología e innovación, esto es fundamental porque va a apoyar acciones con las entidades del Estado en el marco del modelo integrado de planeación y gestión, especialmente en la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación, que es una de las 19 políticas que están establecidas y que se están solidificando con la participación de todas las entidades. Respecto a las funciones del Consejo Científico Nacional, destacaríamos dos. Una, la de dar lineamientos para ejercicios de prospectiva y planeación de mediano y largo plazo. Y la otra, la de recomendar acciones que permitan al país anticiparse al cambio tecnológico y aprovechar el escenario futuro. De aquí, de estos lineamientos y recomendaciones, van a ser claves para el direccionamiento estratégico y la planeación en las entidades del Estado, y en particular en la segunda dimensión del modelo integrado de planeación y gestión, que es de obligatorio cumplimiento por parte de todas las entidades. Respecto al decreto 1893, que ya lo ha mencionado Francisco, en el cual se creó la Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional, hay dos funciones que destacaríamos, que son una, la de dirigir los ejercicios de planeación de prospectiva estatal, que es una innovación muy interesante, estableciendo los lineamientos técnicos, y la otra función, que es la de definir las metodologías para la aplicación de la prospectiva. Esto va a ser clave porque va a orientar la elaboración de planes de desarrollo con visión prospectiva en todas las entidades del nivel del gobierno nacional, departamental y municipal. Haciendo una comparación entre los dos decretos, observamos que en el decreto 1893 se estructuran una serie de direcciones, por ejemplo, la de economía naranja y desarrollo digital, que se articula con uno de los focos de la misión de sabios, que está en el decreto 1666, que es el de las tecnologías convergentes 4.0. De otra parte, en materia de infraestructura y energía, tenemos que también hay una interrelación con el foco de energía sostenible que aparece en el decreto 1666. La otra dirección, que es la ambiente y desarrollo sostenible, se articula perfectamente con la biotecnología, medio ambiente y bioeconomía. Y la dirección de desarrollo social con el foco de ciencias sociales y desarrollo con equidad. Hay otra serie de direcciones, la de desarrollo urbano, desarrollo rural sosterible, innovación y desarrollo empresarial, justicia, seguridad y defensa, gobierno de derechos humanos y paz, que habría que ver de qué manera se articulan con los focos planteados por la misión de sabios y que son retomados por el Ministerio de Ciencia. Por último, quiero presentar la propuesta central, digamos el plato fuerte de esta noche, que es producto de una serie de sesiones que hemos realizado en la Red Colombiana de Prospectiva de las 5 regiones del país, en la cual hemos analizado las políticas públicas. Son en total 19 políticas públicas que están establecidas en varios decretos, y la propuesta que estamos haciendo para superar los inconvenientes que se presentan por los cambios de gobierno, y también para desarrollar capacidades prospectivas y gobernanza anticipatoria y permitir un monitoreo continuo, es una propuesta de incorporar la política de prospectiva como la política número 20 de estas políticas públicas que están ya sólidas, establecidas y funcionando en el país. Esto nos permitirá desarrollar herramientas e instrumentos técnicos muy importantes que permitirán medir índices de desempeño y hacer un monitoreo continuo y un monitoreo activo como lo plantea Javier Medina. Y también pues llevar el formulario único de reporte de gestión, el FURAC, que es de obligatorio cumplimiento también por todas las entidades del Estado. Entonces la propuesta que hacemos esta noche a Planeación Nacional y todas las entidades firmantes de los decretos de políticas públicas
la incorporar la política prospectiva como la política número 20, de manera que garanticemos efectivamente el desarrollo de largo plazo con visión de futuro. Gracias. No, a usted, doctor Soler, muchísimas gracias por su importantísima intervención que recoge el trabajo, el pensamiento de la Red Colombiana de Prospectiva y que termina con una reflexión maravillosa. Colombia tiene que fortalecer sus políticas de Estado y pensar más en políticas de Estado que son políticas permanentes de largo plazo y no políticas de gobierno. Y entre estas políticas de Estado, pues una que él dice sería la número 20, pues tiene que ser la de que esto se cristalice, esto se lleve, se lleve a cabo, haciendo de que la prospectiva haga parte de esas políticas de Estado, políticas de largo plazo. Bueno, esta reflexión que hemos hecho esta noche a mí me parece que es maravillosa, es fundamental. Por una parte, escuchamos la voz del Estado, el doctor Sergio Cristancho, el doctor Edwin Ramírez, cómo el Estado toma la decisión de llevarnos, de motivarnos, de fomentar los análisis de futuro en las instituciones del Estado. Pero por otra parte, la academia dice, esto es maravilloso, sin embargo tengamos en cuenta que esta igualmente es una tarea de largo aliento y que puede tener algunas etapas, si se quiere, de mediano plazo, pero este es un proceso más que un resultado final. Igualmente, el análisis, llevar la perspectiva a el desarrollo científico tecnológico es muy sui generis, requiere una metodología y requiere un enfoque que no necesariamente es el del desarrollo tradicional, porque se trata de decisiones importantes como son las decisiones del Estado. Y alrededor de esto, pues tanto el doctor Beltrán como el doctor Medina nos dicen, mire, no partimos de cero. Colombia se congratula en este momento, estamos muy contentos con este marco que nos da el Estado, pero no partimos de cero. Tenemos una experiencia que en el externado lleva ya pues un cuarto de siglo y unas semillas importantes que sembró Javier Medina en su momento en Colciencias. Y finalmente nos dice el doctor Soler, mire, esto igualmente tiene que constituirse en una decisión del Estado de largo plazo, en política de Estado y no en política de gobierno. Bueno, yo pienso que estamos un poquito más adelante de las 7 de la noche, pero nos quedan unos minutos para alguna reflexión por parte de los asistentes. Seguramente que en este momento los asistentes tienen preguntas. Los que quieran intervenir tengan la gentileza de primero presentarse y después hacer la pregunta correspondiente. Y si son tan amables, pues esto lo podemos hacer levantando la mano. De modo que si alguien quiere intervenir, ya sea con una pregunta o con una reflexión, tenga la gentileza de levantar la mano. Bueno, Harold Reina, egresado nuestro de la maestría, y después Sandra Becerra de Cali, muy grato verte, Sandra, directiva de Cali, las empresas municipales de Cali. Bueno, excelente, con quien tuvimos un trabajo muy importante en esta institución, y después Alberto Gutiérrez, que es uno de los altos directivos del SENA. Entonces, si a ustedes les parece, en ese orden, primero Harold, después Sandra y después Alberto. Listo, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, Harold. Muchísimas gracias, doctor Mojica, muy amable por esa invitación y pues por la celebración de este evento que realmente reúne a estas mentes. Yo saludé conspiradores de futuro cuando entré, porque es esto, eso es un cuento de nunca acabar, pero no dejar morir. En mi tesis de maestría nosotros creamos un escenario que decía cómo evangelizamos a los políticos a través de política pública, y veo pues que lo que dijo el doctor Medina y lo que se cerró pues con el doctor Soler
cuando hablamos de que una política pública que blinde para que no se generen esos espacios, esos vacíos, esos 15 años de que hablaban del 2006 al 2021, donde nació una propuesta muy grande y durmió el sueño de los justos. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que tengamos una ruta crítica y saltemos tantos obstáculos que hay de vínculos con organizaciones estatales para llegar directamente a la empresa, a esa otra aspa de la cuádruple hélice, al sector privado, inclusive a la academia, para movilizar mucho más rápido los estudios prospectivos? ¿Qué hacer para agotar una ruta crítica y hacer pues como un diagrama de PER que nos permita simplificar las cosas? Porque veo que es que se trasciende mucho y nos enfocamos en cosas muy pequeñitas y no le damos una solución al futuro que necesita Colombia. Gracias. Y Harold, perdóname, ¿a quién le dirigirías la pregunta? Pues directamente yo creo que al viceministro. Doctor Cristancho. Al señor Sergio. ¿Sí lo tenemos presente? Sí, señor. Sí, doctor Cristancho. Aquí me encuentro. Muchas gracias, Harold. Pues yo aquí es una pregunta tan interesante como compleja y voy a tener que apelar también aquí a mis otros compañeros de panel para que me ayuden a responderla. Usted preguntaba pues cómo hacer para tener una ruta crítica y saltar esos obstáculos de manera que se pueda incorporar a la empresa en todo el miembro, digamos, de esa cuádruple hélice de la CTI de una manera más directa, sobre todo en lo que se refiere a todos los estudios prospectivos de la CTI. Yo creo que de cierta manera pues el decreto y digamos la misma política que está todo el tiempo muy consistente en este tema de la cuádruple hélice y más el enfoque participativo pues va a permitir que esa aspa de la hélice siempre esté presente. De hecho, en las instancias de gobernanza incluso pues tiene presencia. En los CODECTIS hay representación de la empresa, que son instancias de prospectiva departamental en CTI. En el Consejo Nacional de CTI también hay representación del sector empresarial, entonces tendría incidencia también la formulación de política y los ejercicios de prospectiva en política pública en CTI que tiene a su cargo el CONACTI. Y en el Consejo Científico Nacional, aunque no tiene representación directa al sector empresarial, hicimos un esfuerzo desde el ministerio para que 2 de esos 10 perfiles, los otros 8 están enfocados hacia los focos, uno de ellos fuera un investigador que tenga un relacionamiento cercano y sobre todo trayectoria de investigativa muy cercana con el sector empresarial. Entonces también quisimos de esa manera vincular al sector empresarial en ese Consejo Científico Nacional a través de investigadores con trayectoria importante en relacionamiento con ese sector. Entonces creo que en esos 3 escenarios al menos, CODECTIS, CONACTI y Consejo Científico Nacional, pues digamos en ejercicios de prospectiva tiene la suficiente representación como para permitir que esa hélice, esa dimensión empresarial está adecuadamente representada. Obviamente siempre hay un desafío grande en un entorno como el nuestro, donde la empresa en general, hablándolo de manera obviamente muy burda en este momento, apenas está comenzando realmente a concientizarse de la importancia que es hacer innovación, invertirle a la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros tenemos una tasa de inversión privada en CTI muy modesta comparada con otros países, nuevamente, no solamente los de la OCDE, de países vecinos también. Entonces creo que hay toda una oportunidad, hay que mirarlos como una oportunidad para que la empresa privada cada vez desarrolle más esas capacidades, entienda mejor la importancia de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación y por supuesto al ser más partícipe de ese ecosistema, pues también obviamente se vincula a ejercicios de prospectiva. Eso es lo que quería como aportar para la respuesta a su pregunta, pero estoy seguro que otros compañeros del panel pudieran complementar mi respuesta. Listo, gracias. Doctor Sergio, de hecho, el doctor Javier Medina levantó la mano, quiere complementar la respuesta. Si eres tan gentil, Javier. Tienes que desbloquear el micrófono. Gracias. Creo que el señor viceministro ha puesto un punto clave y es decirnos que hay participación abierta, hay ventanas de oportunidad que hay que usarlas.
y eso me parece un buen elemento. Yo lo que quiero señalar es que cuando propongo el tema de la misión decenal, no un plan decenal, sino una misión decenal con una serie de iniciativas, eso tiene una razón de ser, y es que en diversos elementos recientes que hemos venido haciendo investigación sobre la construcción, destrucción de capacidades prospectivas en América Latina, hemos concluido que hay 5 brechas. Ahora nos señaló nuestro colega en la pregunta, Harold, las brechas empresariales, pero es que esas brechas empresariales van de la mano de las brechas institucionales, de las brechas culturales y psicosociales, de las brechas en el conocimiento y los sistemas prospectivos y las brechas cognitivas. Un ejemplo de brecha cognitiva es la falta de percepción, por ejemplo, del presidente López Obrador de qué es el COVID. No solamente lo subvaloró, sino que se contagió 2 veces, o la subvaloración de Bolsonaro, etc. Esas brechas cognitivas que tienen que ver con los procesos de ceguera son lo contrario de la visión de futuro, esas visiones de túnel, etc. Entonces, hacer prospectiva en esos contextos necesita, claro, empujar al empresariado, pero también superar esas otras brechas al mismo tiempo. Entonces, eso tiene que ver con algo que es bien importante, y es entender que la 4ª revolución industrial tiene una lógica exponencial en sus procesos de cambio, pero nosotros, en lugar de aprender exponencialmente, aprendemos linealmente. Pongo el ejemplo pues de las brechas en el cumplimiento de la meta del 1% en actividades de ciencia y tecnología con porcentaje del PIB. Eso era la meta del documento de 2006 de fundamentar el crecimiento y el desarrollo en la ciencia, la tecnología e innovación, que fue para el 2019. Y llegó el 2019 y no lo pudimos cumplir, porque con esos mecanismos lineales no podemos responder a una lógica exponencial. Entonces, por eso el tema de poder llevar la perspectiva al sector privado implica unos cierres de brechas en todos los ámbitos, no solo en uno, simultáneamente, sistémicamente en todos. Entonces, eso implica información para los empresarios, procesos para los empresarios con los empresarios, sistemas prospectivos. Son propósitos que es como lo que tiene el caso de Finlandia, que lo citaron. O sea, son organizaciones en red, organizaciones académicas, son ciclos de política, son una cantidad de cosas que tienen que funcionar simultáneamente. Y de hecho, así funciona en el mundo donde funciona la perspectiva. Muchas gracias, doctor Javier Medina. Gracias, Javier, muy amable. Le damos la palabra a Sandra Becerra, una egresada de la maestría del externado y alta ejecutiva de las empresas municipales de Cali. Muy grato verte, después a Alberto Gutiérrez, y ahora también levantó la mano Henry Caicedo, y pienso que acá podemos terminar ya la actividad. Muy buenas noches. Primero, agradecer esta iniciativa, de verdad que tener la oportunidad de trabajar los temas de prospectiva con un grupo tan amplio en Colombia me parece maravilloso. Nosotros desde Cali, un grupo de funcionarios, hicimos la maestría en prospectiva en la Universidad Externado hace ya algunos años, y esto nos ha permitido trabajar, por ejemplo, con la UNAL de México. Trabajamos en su momento los estudios prospectivos 2050, y ahora participamos pues de los planes estratégicos regionales, planes de desarrollo tanto departamentales como de los municipios, como en Cali, que es una empresa que impacta a toda la región, y teniendo un desarrollo como empresa pública privada que presta unos servicios críticos para la región, como son energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento básico. Pues desarrollar esta visión prospectiva nos ha permitido que la empresa tenga áreas funcionales específicas de prospectiva creadas con la intención de desarrollar y crecer en los observatorios de prospectiva, observatorios sociales, grupos de estudio de planificación territorial, con la finalidad de fortalecer competencias en los funcionarios públicos. O sea, el Estado tenemos que pensándolo a 50 años, a 100 años, con la academia, con el acompañamiento de el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, con la Universidad Javeriana y con las demás entidades privadas que nos ayuden a construir. Nosotros lo hemos enfocado principalmente en un concepto de territorio inteligente, pero bueno, hay mucho por construir, hay mucho por hacer, y espero que la red de prospectiva nos ayude y podamos nosotros contribuir desde la región.
y que lo que logremos desarrollar en políticas nacionales tengan un impacto mucho más rápido y mucho más efectivo en el resto del país. Tanto la experiencia que nosotros tenemos para quienes apenas están comenzando, como las políticas que la universidad y la academia, gracias doctor Francisco Mojica por invitarnos, podamos desarrollar en que la aplicación de la ley sea mucho más efectiva y mucho más rápida en toda Colombia. Gracias, muy amable. No, maravilloso, Sandra. Me parece muy pertinente y muy importante tu apreciación. Bueno, y le damos la palabra a, perdóname, a quien estaba, creo que era Alberto Gutiérrez, tal vez, sí, y después a Henry Caicedo, y aquí terminamos la actividad. Alberto es doctorando de nuestro programa de doctorado en externado, pero es un alto directivo del SENA y dirige en el SENA justamente el proyecto de prospectiva. Entonces, Alberto, si eres tan gentil, ya sea la restricción o la pregunta que vayas a hacer. Así, muy bien, muy buenas noches para todos. Saludo a la mesa de trabajo. Agradezco también la oportunidad y este espacio para poder socializar sobre este decreto 1666 de 2021, tan importante para, digamos, Colombia. Saludo al doctor Mojica, al doctor Javier Medina, quien pues, soy muy seguidor de ustedes. Mi apreciación va en el sentido de que este decreto 1666 pues va a habilitar esta generación de capacidades de promover, digamos, ese conocimiento científico y tecnológico, y además de eso contribuir al crecimiento del país, buscando esa anticipación a los retos tecnológicos futuros, buscar, digamos, ese bienestar de los colombianos. Y me voy a centrar en la diapositiva donde hablábamos de los impactos esperados a 2031 y me gustaría entender el por qué, si estamos buscando ese bienestar de los colombianos, si queremos generar ese valor público, porque no existe una medición, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible que van al 2030. De resto, pues estoy muy contento con esta política nacional de ciencia, tecnología e innovación. Es de conocimiento del doctor Javier Medina que al interior del SENA, por tener esa capilaridad nacional, se vienen trabajando y tratando de materializar esos planes tecnológicos. Se vienen también materializando los planes de transformación digital y diferentes estudios de prospectiva territorial y de prospectiva competitiva, buscando ese fortalecimiento de los clústeres a través de los productos como el café en el Huila. También pues la directora Elizabeth Blandón, la directora nacional de planeación, estuvo muy atenta a este webinar y también les envía un saludo. Muchas gracias. A ti, Alberto, muchísimas gracias. Muy importante tu reflexión y la experiencia del SENA en prospectiva. Igualmente va a la cabeza y nos agrada mucho que tú estés allí dirigiendo este programa. Damos por terminado este evento con un agradecimiento enorme a las dos altas autoridades del gobierno nacional que nos acompañaron, el doctor Sergio Cristancho, viceministro de Ciencia y Tecnología, el doctor Edwin Ramírez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, y a las voces de la academia que estuvieron representadas en el doctor Francisco. Alejandro Beltrán, a Henry. Bueno, ahí vamos a cancelar. Pero bueno, si eres tan gentil. Sí. No. Primero que todo saludarlos, hombre, gusto saludarles desde el 2005 cuando trajimos a Godet aquí en Cali y en otros espacios nos hemos encontrado. Y con Javier pues es contertulio aquí en la Facultad de Administración. Yo tengo como un par de reflexiones, digámoslo así, escuchando toda la intervención.
Y la primera tiene que ver con el tema institucional. Javier ahora hablaba del cerrar las brechas institucionales. A mí me gustaría muchísimo, los que se preocupan y los que trabajan todo el tema de prospectiva, que nos pusiéramos en la tarea de evaluar muy bien y revisar el tema institucional de Colombia para hacer ciencia y tecnología. Yo creo, nosotros tenemos muchos decretos, leyes, cambia muy rápidamente, regalías en 10 años ha cambiado 3 veces de guía, cambiado cada rato, cambia los mecanismos de asignación de los recursos. Entonces, cualquier ejercicio prospectivo con esos vaivenes institucionales nos parece que se nos pueden quedar cortos o que se nos pueden quedar como rezagados o no. Hay una discontinuidad, Javier lo decía ahora, en términos de los ciclos de política, pero yo lo veo más desde el punto de vista del desorden institucional. Yo creo que una gran tarea primero es intentar ordenar un poquito más. Este decreto tiene como esa intención y no le veo un poco, pero hay que tener cuidado con eso. Yo que reflexionamos un poco más sobre eso, porque la perspectiva nos puede ayudar a ordenar institucionalmente el tema. Lo otro es que me parece que también la perspectiva debería podernos ayudar a resolver una dicotomía, un falso dilema que suele haber en Colombia y en estos países latinoamericanos. Eso de que si primero es la investigación básica, el desarrollo, la competitividad. Nosotros me parece que la perspectiva también puede darnos una mano en ayudarnos a ordenar la estructura de la investigación. Es que los temas de qué va primero, si la básica, en desarrollo, la aplicada, yo creo que tiene que ver mucho más es con quién hace qué, y eso es lo que no hemos podido nosotros en Colombia ordenar. Sí, y inclusive hasta impide los diálogos entre empresa, Estado, sociedad civil y el Estado, ¿no? Cada vez que me va a sentar con los actores, entonces viene la pelea de que la empresa quiere lo aplicado, no sé qué, la pelea de siempre, llevamos 25 años y no hemos resuelto eso. Entonces yo creo que un reto para la prospectiva es ayudarnos a ordenar ese dilema, ese falso dilema. Y yo también creo que la última reflexión es el tema del cierre de brechas territoriales. Aquí tenemos una gran brecha entre Bogotá, Chocó y como los dos grandes outliers o extremos, pero entre ese cabe mucha cosa y mucho territorio, y entonces no hay homogeneidad ni universidades no homogeneidad en las universidades, homogeneidad en la investigación, homogeneidad en las capacitaciones, y eso también debe ser un tema nuestro, ¿no? Que nos preocupe, que nos organice de aquí al 2031. El decreto creo que recoge muchos elementos, doctor Cristancho. Igual no todo se puede poner en un papel porque sería pero ya en la práctica y en el quehacer yo sí creería que la perspectiva incluyera también en la agenda ese tema. Yo no sé, Francisco, Javier, si esto ya se ha discutido a fondo, me imagino que sí, pero vale la pena en este foro dejarlo como elementos a trabajar. Esa era como mi reflexión, ¿no? Seguro, Henry. Tú acabas de denunciar una serie de problemas importantes que son retos para que se trabajen con visión de futuro. Entonces, pues yo no quiero abusar más de su paciencia. Ya llevamos 2 horas. Este es un tema apasionante, verdaderamente. Y sugiero que lo terminemos con una reflexión, y es que Colombia comienza con un nuevo aire. Tenemos un apoyo muy importante del Estado. No partimos de cero, como nos indicaba el doctor Beltrán y como nos indicaba Javier Medina, y lo que tenemos aquí es un reto muy importante de la academia para estar a la altura de esta propuesta que el doctor Soler nos dice, ojalá que se convierta igualmente en política de Estado. Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Este es el primer
el primero de otros foros que queremos hacer con el objeto de continuar motivando a la academia, al país, en este tema que es fundamental, como ustedes ven, que es básico. Si queremos dejar de viajar en el último vagón del tren y situarnos en la locomotora del mismo. No, muchísimas gracias.